cuando tú te concientizas de quién es el que te llamó, de quién es el que te está ungiendo, de quién es el que está caminando contigo, aún allí en tu soledad. Porque muchas veces estamos sirviéndole en este momento a Dios, pero luego vamos allí a nuestra habitación, ahí a veces se sienten solos, ¿cierto? A veces se sienten afligidos, hay muchas pruebas en la intimidad, en los hogares, en las familias, pero hay alguien que está ahí contigo, y es el Espíritu Santo de Dios, que está ahí contigo en tus aflicciones, en tus tristezas, está ahí contigo, porque déjame decirte que el Dios que tenemos, Él sí sabe reconocer y honrar a los que le sirven. Él honra a los que le sirven. Él es galardonador de los que le sirven en el nombre poderoso de Jesús. Y aún los pastores, tanta humillación tal vez que tuvieron que pasar y que han tenido que pasar, sacrificios, tantas cosas, y Dios ha visto ese esfuerzo, Dios ha visto esa negación, ese sacrificio, en el nombre poderoso de Jesús, y por eso Dios quiere honrar, hay un propósito en Dios, y es que Dios siempre quiere bendecir, Dios siempre quiere levantar, Dios siempre quiere restaurar en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, aun cuando vengan mensajes fuertes, que nos hagan vibrar, que nos sacudan el polvo, debemos recibirlo con amor, no miremos ese mensaje como que no, ese mensaje es para mi hermanito que está allá, ese es para mi hermanita, no, ese mensaje es para mí, Dios me está hablando, Dios quiere transicionarme, Dios quiere llevarme a otro nivel, Dios quiere que yo avance. Dios quiere que yo avance, por eso Dios viene y nos sacude y te dice, levántate, despiértate, salte de tu condición en el nombre de Jesús. Por eso Dios viene a veces, y a veces Dios no te trata con pañitos de agua tibia. A veces Dios no te dice, no, es que yo te voy a bendecir nada más. Dios viene a sacudirte también. Dios viene a decirte, ten cuidado, porque el lugar donde tú estás no es un lugar de bendición. El lugar donde tú estás, tienes que salirte de esa condición, tienes que quitar la mirada de donde la tienes puesta, tienes que sacudirte el polvo, levantarte y seguir caminando. Así como hizo con el paralítico de Bethesda. Así como hizo con el paralítico de Bethesda, porque aún ahorita cuando Marlencita estaba orando, el Espíritu Santo me transmitía esto a través de esa oración y decía, el paralítico de Bethesda, tantos años esperando, tantos años ahí en su condición, no podía caminar, tenía un impedimento físico, pero más que un impedimento físico, era un impedimento espiritual. Y muchas veces nosotros empezamos a entrar en una confrontación con Dios, porque tantos años allí, la palabra de Dios dice, allí donde está la historia del paralítico de Bethesda, que venía un ángel y descendía sobre aquellas aguas, y cuando descendía había sanidad. Y el paralítico de Bethesda era testigo de lo que sucedía. Él podía ver lo que estaba sucediendo en aquellas aguas. Entonces tú te puedes imaginar que tú veas cómo Dios está sanando a otros y que tú no seas sano. Cómo Dios está obrando en otras personas aparentemente y que no está obrando en ti, y que tú empieces a pensar, ¿por qué a pesar de que yo tengo el anhelo, el deseo de ser sano, el deseo de poder avanzar, por qué aparentemente y naturalmente yo veo como si no pudiera avanzar, como si no pudiera crecer? Y yo veo que mis hermanos, tú los sanas, tú los levantas, tú los bendices, y aún a los del mundo, tú los bendices económicamente, tú les das bendiciones, y yo que estoy aquí esperando tu respuesta, parece que nada sucediera. Pero estamos en un tiempo donde Dios nos está diciendo, es tiempo de levantarnos de nuestra condición. Es tiempo de avanzar, es tiempo de levantarnos de esa condición espiritual, de esa condición mental. Por eso aún a través de la hermanita Karina, el Espíritu Santo nos hablaba en estos días, que nuestra mente y nuestros pensamientos estén sometidos al Espíritu Santo de Dios.
que estén sometidos al Espíritu Santo de Dios. Aquel paralítico pudo haber tenido muchas luchas mentales, espirituales, y a una confrontación en su corazón, donde él tal vez reprochaba a Dios y decía: 38 años aquí postrado, 38 años aquí viendo cómo tu ángel desciende, pero no me toca tu ángel. ¿Por qué tu presencia no me ha tocado? ¿Por qué tu presencia no me ha levantado? ¿Por qué tu presencia pareciera que no me llevara a reverdecer? Si tú tienes una promesa en mí, tú me hablaste hace años, tú me hablaste hace meses y me dijiste y me prometiste esto, pero ¿por qué yo no veo el resultado? ¿Por qué yo no veo el resultado? Y aquí es donde nosotros debemos comprender algo que el Espíritu Santo nos ha hablado tantas veces, que lo hemos leído tantas veces en la palabra de Dios, que lo hemos escuchado en mensajes, en predicaciones tantas veces, que si nos pusiéramos a contar cuántas veces hemos escuchado este versículo, probablemente no terminaríamos, porque son muchas, miles y miles de veces que el Espíritu Santo nos ha hablado de este versículo. Y el Espíritu Santo el día de hoy nos va a dar un tour por el libro de Samuel para hacernos entender muchas cosas, porque el Espíritu de Dios quiere que nosotros le conozcamos más a Él, más a su Espíritu, porque tenemos un Dios ilimitado. Nunca vamos a dejar de conocer a Dios. Tenemos un Dios que el universo no lo puede contener. Y si el universo no lo puede contener, ¿cómo podemos nosotros contenerlo en nuestras mentes limitadas? Es imposible encerrar a Dios en nuestros pensamientos. Nunca vamos a dejar de conocer a Dios. Por eso no nos conformemos a pensamientos, conocimientos y aprendizajes que ya hemos tenido de Dios. Dios quiere que sigamos avanzando, que sigamos conociéndole en el nombre poderoso de Jesús, porque Él tiene un conocimiento ilimitado. Él tiene un poder ilimitado. Él es el Dios que le dio nombre a los millares y millares de estrellas. Millares y millares de estrellas que ni siquiera Abraham las pudo contar. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros digamos: no, es que yo ya conozco a Dios? Yo ya me sé todo de Dios. Ya Dios me lo enseñó todo. Imposible, mis amados hermanos. ¿Quién podrá conocer a Dios en su totalidad? ¿Quién podrá ver el rostro de Dios sin tener que arrodillarse, sin tener que muchas veces humillarse delante de Dios? ¿Quién podrá hacerlo? Porque aún en Apocalipsis, todos aquellos que tuvieron coronas, reconocimientos delante de Dios, cuando fueron delante del trono, tuvieron que despojarse de sus propias coronas y decir: Padre, ahora sí puedo ver quién eres en realidad y todas las cosas que la religión no me permitía ver. Porque aún hay mucha ceguera en nosotros a causa de la religión. Hay mucha ceguera en nosotros a causa de las cosas que hemos aprendido. Y Dios quiere sacarnos aún más de nuestra condición, porque Dios quiere llevarnos a la verdad, a esa verdad que nos va a libertar en realidad. Porque Dios no quiere una libertad aparente, Dios quiere una libertad genuina en nosotros. Que tú seas libre, libre en verdad, que tú te sientas volando como las águilas en las alturas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, eso es lo que Dios quiere hacer con el ministerio, con tu llamamiento, que tú no seas un instrumento más del montón, que tú seas un instrumento que realmente sea libre, que tú digas: realmente me siento libre, me siento liviano, me siento como los pies de gacela. Me siento con pies de gacela que estoy avanzando, pero esta fuerza no viene de mí, así como decía Jeremías, esta fuerza viene de arriba, porque esta fuerza es más fuerte que yo. Esto es más poderoso que yo. Es una fuerza del Dios omnipotente, del Dios que todo lo puede, del Dios de los imposibles. Ese es el poder, el fuego del Espíritu Santo, el que quiere reposar en tu corazón y en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso vamos a empezar a ir escudriñando la Escritura en algo que el Espíritu Santo quiere transmitirnos el día de hoy. Este versículo, el cual el Espíritu Santo nos estaba hablando, de que lo hemos leído tantas veces,
es en Romanos capítulo 12, versículo 2. Antes de ir al libro de Samuel, donde Dios quiere enseñarnos algunas cosas en su misericordia y por amor a nosotros, porque Él nos ama y Él quiere hablarnos para instruirnos, para corregirnos, para llevarnos en toda justicia. Él quiere enderezar nuestras sendas, Él quiere enderezar nuestro caminar. Él quiere enderezarnos y Él quiere llevarnos a cumplir ese propósito para que cuando venga el día del Señor, que era lo que hablaba aún allí el pastor Javier, el día de ayer, cuando venga el día del Señor, haya un pueblo preparado, haya un pueblo preparado, que haya una esposa que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que no se haga partícipe del juicio del mundo, que no se haga partícipe de todo el caos y toda la corrección que Dios trae para los que no quisieron escuchar, para los que no quisieron someterse, para los que no quisieron servirle pensando que el servicio a Dios era cualquier cosa. Pero el servicio a Dios es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Es lo mejor, mis amados hermanos, estar aquí, recibiendo el galardón de Dios, sintiendo el Espíritu Santo, sintiendo cómo las corrientes de agua viva están fluyendo, sintiendo cómo el Espíritu Santo empieza a hablarle al corazón. Eso no lo puedes encontrar en ninguna parte. Eso no lo puedes encontrar allá afuera, tal vez buscando consejos de hombres. Eso lo encuentras cuando tú realmente empiezas a escudriñar la intimidad del Espíritu Santo, cuando tú empiezas a escudriñar la presencia de Dios. Por eso aquí en Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. No hay manera en que nosotros podamos confirmar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas hasta que nosotros no nos sometamos al pensamiento de Dios, al pensamiento de Cristo, hasta que nosotros no nos despojemos de tantas cosas que aún hay en nuestros corazones y en nuestras mentes. La única manera de que yo pueda verificar cuál es la voluntad de Dios es sometiéndome al Espíritu Santo, sometiéndome a Él. Y solamente a través del Espíritu Santo voy a poder verificar que su voluntad es buena, aceptable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es buena? ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es agradable? ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es perfecta? Muchas veces pareciera que nosotros conociéramos este versículo solamente en nuestros pensamientos, pero no lo sentimos en el corazón, porque cuando Dios toma una decisión en nuestras vidas, empezamos nosotros a confrontar al Espíritu, empezamos nosotros a no recibir lo que Dios nos está hablando, y empieza esta parte de ser agradable la voluntad de Dios, empieza a desenfocarse y empieza muchas veces a nublarse. Porque empezamos nosotros a llenarnos de cargas, a llenarnos de pesadez, empezamos a llenarnos de tristeza, empezamos a llenarnos de cosas que Dios no quiere en nuestras vidas. Cuando tú te sometes al Espíritu Santo de Dios y Dios te revela cuál es su voluntad, ¿qué debemos hacer? Comprender que la voluntad de Dios es que agradable, es buena y es perfecta. Y aún sabiendo esto, hay muchos de nosotros que todavía aún nos cuesta tanto aceptar la instrucción de Dios, que nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios muchas veces o la mayoría de veces no va conforme a mis pensamientos. La voluntad de Dios muchas veces va en contra de la corriente. La voluntad de Dios va en contra de todo lo que es religión, mundo, pensamientos humanos, y por eso muchas veces nos ha costado aceptar que la voluntad de Dios es buena y es perfecta, porque muchas veces nos cuesta despojarnos de nosotros mismos y de nuestros pensamientos para decir, Padre, yo me someto a ti y a tu voluntad, porque tus caminos están por encima de los míos. Tus caminos son mejores que los míos. Tus pensamientos son mejores que los míos. Y nos ha costado tanto, amado pueblo de Dios.
tanto, tanto gozarnos en la instrucción de Dios, gozarnos en la instrucción de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar a entender por qué muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Una de las primeras palabras que Jesús mencionó cuando le enseñó a sus discípulos a orar fue: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Algo muy parecido a lo que Jesús le decía al Padre allí en Getsemaní: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Yo estoy aquí sintiendo muchas cosas. Jesús estaba allí en cuerpo, carne y sangre. Él estaba sintiendo tantas cosas. Había una tristeza en él, había aflicción en su cuerpo, había sido menospreciado, había sido rechazado, aún por los suyos, porque la palabra dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando tú tienes un llamamiento de Dios y tú quieres servirle genuinamente a Dios, verdaderamente a Dios y en transparencia, muchos de los tuyos te van a rechazar, muchos de los tuyos te van a ver aún con ojos de envidia, porque van a ver en ti un llamamiento que tal vez Dios quiere desenvolver en ti. Pero lo mismo que puede suceder contigo ya sucedió antes, sucedió con Jesús. Y Jesús estaba allí diciéndole: Padre, tú me enviaste con un propósito. Aquí estoy, de rodillas ante ti. Tú conoces lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. Tú sabes que yo naturalmente he tenido luchas. Naturalmente y aún en mi carne he sentido ganas de claudicar y de renunciar. Pero nunca se me ha olvidado el propósito por el cual vine. Nunca se me ha olvidado el propósito por el cual tú me enviaste. Por eso, hágase tu voluntad y no la mía. A pesar de que las emociones nos arrastren, a pesar de que los sentimientos nos arrastren, a pesar de que nuestros pensamientos sean tan fuertes, Dios quiere desarraigar esos pensamientos para que nosotros tengamos esos pensamientos sometidos a la renovación que Cristo quiere tener en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y para poder comprender un poco más lo que es la voluntad de Dios, hay algo muy impresionante que el ángel de Jehová, que Jesús le dijo a Pablo, cuando Pablo iba allí en su caballito, iba montado allí, iba con un propósito humano, él creía que estaba haciendo lo correcto humanamente, y vino Dios y se le atravesó en el camino y le dijo, eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9, en el versículo 5, dice la palabra, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, es decir, Pablo no conocía a Dios, Pablo no conocía a Dios. Y Pablo había andado toda la vida en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. Él creía que él estaba en lo correcto, que todos los demás estaban equivocados. Y vino Dios y le mostró totalmente lo contrario. Por eso cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, Dios nos muestra muchas veces qué tan equivocados estamos nosotros. Qué tan equivocados estamos. Cuando tú te expones a la luz de Dios, así como Pablo fue expuesto a la luz de Dios, porque la palabra dice que descendió un resplandor del cielo, y en ese resplandor del cielo venía la presencia de Dios, y ese resplandor del cielo hizo que Pablo se diera cuenta de la oscuridad que había en él. Porque cuando una lámpara es encendida en una habitación, empieza a reflejarse todo lo que no veías en la oscuridad. Y empiezas tú a darte cuenta de cuántas fallas, de cuántos errores hay en ti, pero Dios lo hace con un propósito. Dios lo hacía con un propósito. Y aquí en este versículo 5 de Hechos del capítulo 9, dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí viene algo importante que Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo tenía un propósito, naturalmente. Él quería aquel día lograr su cometido, lograr su propósito, y Dios le dijo: no,
no más Pablo. En ese entonces era Saulo, Saulo de Tarso, y le dijo, no más, Saulo. Ahora yo vengo a confrontarte. Ahora yo vengo a hablarte a ti. Y vengo a decirte, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Prácticamente Jesús le estaba diciendo, Pablo, ¿no te has dado cuenta que es imposible ir en contra de mi voluntad? ¿No te has dado cuenta que es imposible ir en contra de mi plan? ¿No te has dado cuenta de que tú estás luchando, de que tú estás luchando contra un Dios que todo lo puede? Un Dios que hasta ahora para ti ha sido invisible, pero ahora yo vengo a revelarme a tu vida. Ahora yo vengo a manifestarme a tu vida. Y dar cosas contra el aguijón significa dar patadas contra el aguijón, dar patadas contra el aguijón. Por lo general, los bueyes son los encargados del arado, así como nosotros hemos sido llamados a trabajar en el arado, en la obra de Dios. Pero hay alguien que está encima de los bueyes, que está manejando toda la maquinaria. Y esa persona que está encima de los bueyes es el encargado de dar aguijón a los bueyes. Y los bueyes, cuando sienten ese aguijón, empiezan a hacer resistencia, porque recibir un aguijón no es fácil. Aún Pablo más adelante lo dice, Padre, quítame este aguijón, porque no es fácil, no es fácil. Pero los bueyes no pueden ver, por estar enfocados en el arado, los bueyes no pueden percibir con su vista el que está detrás de ellos, que los está allí motivando a seguir trabajando en el arado. Solamente sienten cuando aquel amo les empieza a motivar para avanzar en la obra, en la obra. Pero los bueyes hacen algo por lo general, y es que empiezan a dar patadas contra el aguijón. Empiezan a dar patadas contra el aguijón. Y cuando dan patadas contra el aguijón, empiezan aún a lastimarse a sí mismos. Pablo iba con un propósito. Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto, pero no se daba cuenta que su vida iba directo a la muerte, que su vida se iba a perder. Por eso Jesús le decía a Pablo, ya no más. Yo he venido a ti con la luz de mi espíritu para que tú te des cuenta de quién es el que está por encima de toda autoridad, de quién es el que está aquí hablándote. Yo he venido a hablarte a ti. Y allí Pablo comprendió, allí Pablo conoció la verdad por la cual él fue transformado, porque él fue transformado de Saulo a Pablo. Saulo de Tarso quiere decir anhelo, porque Saulo era un hombre que se dejaba llevar por los anhelos, así como muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar por los anhelos? Yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, yo quisiera realizar esto. Muchos anhelos hay en nuestros corazones todavía, muchos anhelos, pero no está mal sentir anhelos. El problema es cuando esos anhelos nos llevan a apartarnos del propósito y la voluntad de Dios. Pero Pablo fue transformado. Pablo fue transformado de Saulo a Pablo. Y Pablo quiere decir pequeño. Pablo quiere decir pequeño. Es decir, ese hombre grande que venía en el caballo, ese hombre fuerte al cual muchos le temían, Dios lo empezó a hacer ¿qué? Pequeño. Lo empezó a hacer pequeño. Lo empezó allí a sentirse, él empezó a sentirse. Cuando él vio la presencia y la luz del Espíritu de Dios, él se dio cuenta de qué tan pequeño era.
Por eso cuando nosotros vamos a Dios, en vez de llenarnos de orgullo, en vez de llenarnos de altivez, nos llenamos de esa humildad y nos damos cuenta que tan pequeños somos delante de Dios. Somos pequeños, mis amados hermanos, delante de Dios. Somos tan pequeños. Somos como el polvo de la tierra. Como el polvo de la tierra. Y yo te pregunto a ti, ¿qué comparación tiene el polvo de la tierra a la inmensidad del universo? A la inmensidad del sol. A la inmensidad del sol. ¿Y quién es el que le da el calor al sol? ¿Quién es el que le da la fuerza para que el sol alumbre? Y nosotros somos como el polvo de la tierra, porque la palabra de Dios dice, polvo eres y polvo te convertirás. Y aún así muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanidad, y hay en nosotros tantas cosas que Dios quiere sacar, quiere sacar. Y muchas veces nosotros somos instrumentos de humillación para nuestros propios hermanos. Instrumentos de humillación para nuestros propios hermanos. Cuando nosotros decimos, no es que tú no has pasado por lo que yo he pasado. Tú no conoces a Dios como yo lo conozco. Y nos llenamos de tanto orgullo, mis amados hermanos. Pero Dios quiere quitar todo eso de nosotros. Por eso Jesús le decía, ves a este niño que está acá, le decía a sus discípulos, ves a este pequeñito que está acá. Este pequeñito no ha caminado conmigo. Este pequeñito no me conoce, pero hay algo en su corazón. Hay una sencillez que me conmueve. Hay una sencillez y una humildad que mueve mi corazón, decía Jesús a sus discípulos. Por eso, todo el que quiera entrar al reino de Dios, hágase pequeño como este niño. Hágase pequeño como este niño. El Espíritu Santo, mi amado hermano, está guiando mis palabras. Por eso abre tus oídos. Nada de lo que yo te estoy diciendo. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Lo he planeado para decírtelo el día de hoy. Porque ni siquiera he empezado el mensaje. No lo he empezado, pero el Espíritu Santo quiere hablarle a un pueblo. El Espíritu Santo quiere hablarle a su amada iglesia. Porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para que nosotros tengamos esa gloria y esa victoria, tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Tenemos que escuchar. Porque cada vez que el pueblo de Israel no escuchó lo que los profetas decían, cada vez que Jerusalén y Judá no escucharon lo que Jeremías tenía que decir, ¿qué sucedió? Entraron en una derrota. Entraron en un cautiverio, pero Dios nunca quiso eso. Ese no era el plan de Dios para Jerusalén. Ese no era el plan de Dios para Judá. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido y siempre será el dar vida y vida en abundancia. El plan de Dios nunca ha sido que haya un pueblo enfermo. El plan de Dios nunca ha sido que haya un pueblo cautivo. El plan de Dios nunca ha sido que haya un pueblo encarcelado. El plan de Dios nunca ha sido que hayan instrumentos y columnas confundidas. El plan de Dios nunca ha sido ese. Nunca. El plan de Dios siempre ha sido dar vida y vida en abundancia. Dios quiere reverdecer del propósito de Él en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso, cuando nosotros empezamos a conocer realmente a Dios, no por lo que nos han contado, porque una cosa era Job antes de pasar por el proceso a después de pasar por el proceso. Job tuvo que reconocer, mi Dios, yo antes te conocía por lo que escuchaba. Yo antes te reconocía por lo que oía tal vez de mis padres, por lo que oía tal vez de los instrumentos que tú usabas. Yo antes te conocía así, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Por eso cuando empiezas tú a conocer a Dios, tú debes conocer que Dios no siempre te dice que sí. Dios no siempre te dice que sí. Dios algunas veces se queda en silencio y otras veces te dice no.
Otras veces te dice que no a tu oración. Otras veces te dice que no a lo que tú estás clamando. Muchas veces te dice que no a lo que tú estás pidiendo. Muchas veces te dice que no a los anhelos de tu corazón. Por eso, en el caminar con Dios, nosotros como hijos, como siervos, instrumentos de Dios, empezamos a aprender, a aceptar el no de Dios en nuestras vidas, el no de Dios en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos cogen por malos caminos, cuando tienes un hijo enfermo y tú oras y oras y oras y oras y parece que nada sucediera. No se sana en el momento que tú oras, no se sana en el momento que tú quieres. A veces nosotros quisiéramos una respuesta inmediata de Dios, una respuesta inmediata. Y aún en la parte económica, en nuestros negocios, en el ministerio, cuando nosotros queremos que nuestros negocios prosperen y que prosperen y ver la bendición económica, cuando nosotros, Dios nos está diciendo no, por ahora no es el tiempo, por ahora no, por ahora no. Y empezamos nosotros a entrar en esa confrontación, porque eso fue lo que sucedió con el paralítico de Bethesda. Yo me imagino 10 años pasaron, el paralítico de Bethesda apenas estaba asimilando su condición, y decía, Dios mío, ya van 10 años, sácame de mi condición, te lo ruego, sácame de mi condición. Y no venía respuesta pronta de Dios. Pasaron 20 años, el paralítico de Bethesda tal vez ya iba perdiendo su fuerza, su fe. Decía, Dios mío, ¿por qué no me has escuchado? Y empezaba la confrontación ya a los 30 años después de estar en su condición. Empezó una confrontación con el Espíritu y empezaba a decir, Dios mío, tú me has olvidado. ¿Acaso no soy yo tu hijo? ¿Acaso no soy yo tu hija? ¿Por qué no veo tu respuesta? Pero solo faltaban 6 añitos más. 6 añitos más. En esos 30 años hubo un no de Dios en la vida del paralítico de Bethesda. Pero cuando llegó el 36º año, vino lo que tenía que venir. Vino el propósito de Dios. El propósito de Dios. Y por eso aún el Espíritu Santo nos hablaba esta semana, por la boca de la pastora Cristina, los tiempos de Dios. El kairos de Dios. Porque la voluntad de Dios va basada en tiempos, va basada aún en corazones y va basada en muchas cosas que Dios tiene que sobrepasan nuestro entendimiento, sobrepasan nuestro entendimiento. Si la voluntad de Dios se sometiera a nosotros como seres humanos, cometeríamos aún más errores de los que cometemos, mis amados hermanos. Porque nosotros somos tan limitados en la visión que nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder mañana. Nosotros muchas veces no sabemos qué va a suceder el próximo mes. No lo sabemos. Y Dios muchas veces, aún en el ministerio de nosotros, pareciera a simple vista que nuestro ministerio no reverdeciera, por más que sirves de corazón, por más de que haces tu mayor esfuerzo para servir, por más de que a veces tú te niegas a ti mismo, a veces pareciera naturalmente que no vas para ningún lado. Aún al contrario, a veces pareciera que las ovejitas se están retirando, aún pareciera que las ovejitas se salieran de la congregación poco a poco, pareciera que muchos estuvieran enfriando, y tú dices, Dios, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y empezamos nosotros a lidiar y a ser confrontados por el no de Dios. Por el no de Dios. Y aún en nuestro propio caminar, tú sales de tu casa con un propósito. Tú tienes un caminar, una dirección trazada. Y en el camino Dios te dice, no, vas por el camino equivocado. Date la vuelta y camina hacia esta dirección que te voy a mostrar. Y empiezas tú a ser confrontado y empiezas a decir, pero mi Dios, si yo estoy viendo que este camino está bien, si yo veo que este camino hay luz,
Si yo veo que este camino pareciera que me llevara a un camino correcto, a un destino correcto, a una meta correcta, Dios te dice, no te dejes engañar por lo que tú ves. Escucha mi voz. Y si es necesario darte la vuelta, empieza a caminar por este otro lado, porque yo soy el que te quiero guiar. Por eso sométete a lo que yo te digo. Sométete a lo que yo te estoy hablando. Sométete a mi voz. Sométete a mi voz. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, cuando yo era adolescente, después de que el Espíritu Santo en su misericordia me permitió bautizarme, apenas tenía 13 años. Después de eso, vino un reconocimiento en mi vida, aún siendo adolescente, y Dios me mostró que en mí había mucha vanidad. Había mucha vanidad. Y un clamor en mi vida hacia el Espíritu Santo. Yo le dije, Dios mío, tú me has mostrado qué tan vanidoso soy. Qué tan vanidoso soy. Yo quiero ser humilde. Esas fueron mis palabras. Las recuerdo como si fuera ayer. Yo quiero ser humilde. Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo, la humildad es parte de la voluntad que yo quiero en mi iglesia. Por eso voy a escuchar tus palabras. Y yo, en mi ignorancia, yo pensaba que ya el otro día yo ya iba a amanecer humilde, que ya no iba a haber vanidad en mí. Pero cuando Dios me escuchó, cuando Dios escuchó mi clamor, entré en un tiempo de prueba tan fuerte en mi propia adolescencia, que era tan fuerte que aún yo ni siquiera quería salir de mi propia habitación. Yo no quería salir de mi propio encierro. Y empecé a clamarle a Dios. Empecé a decirle, Dios mío, ayúdame. Sácame de mi condición. Sácame de mi condición. Mi habitación era un cuarto oscuro. Un cuarto oscuro. Lo único que yo recibía de las personas que me rodeaban era pesar. Me miraban con pesar. Me miraban con lástima. Y pasaron meses, pasaron años. Y yo me miraba en el espejo y le decía, Dios, ayúdame. Ayúdame, mi Dios. Sácame de mi condición. Y así como le sucedía al paralítico de Bethesda, cuando yo le pedí esto a Dios, Dios me decía, no, aún no es el tiempo. No, aún no te voy a sacar de tu condición. No. Y ese no de Dios me confrontaba tanto y yo entraba en un desespero, así como muchos de nosotros entramos en un desespero cuando la respuesta de Dios se tarda. Entramos en un desespero que empezamos nosotros a hacerle aún promesas a Dios. Y yo recuerdo que yo en ese tiempo yo le hacía promesas a Dios y yo le decía, Dios mío, si tú me sacas de esta condición, ya no aguanto más. Aún pensamientos de suicidio venían a mí. Pero yo le decía, Dios mío, sácame de mi condición. Si tú me sacas de mi condición, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo te prometo que yo voy a ser un instrumento tuyo. Yo te prometo que yo te voy a dar mi vida para que tú me uses como tú quieras. Como tú quieras, pero por favor, había un anhelo en mi corazón. Por favor, sácame de esta oscuridad. Sácame de mi condición. Pasaron muchos años antes de que la respuesta de Dios llegara, antes de que llegara el sí de Dios. Pero antes de que llegara el sí de Dios, tuve que escuchar la voz de Dios diciéndome no, no, no. Y tuve que acostumbrarme y empezar a aceptar lo que Dios quería para mi vida, lo que Dios quería para mi vida. Y hay una razón por la cual a nosotros nos cuesta aceptar el no de Dios muchas veces. Hay una razón por la cual a nosotros nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, que al principio leíamos que era agradable, santa y perfecta. Pero para mí en ese tiempo, tal vez como para muchos de nosotros en este tiempo, no era tan agradable.
Pareciera que no fuera tan perfecta. Pero ¿por qué yo pensaba eso? ¿Por qué yo pensaba que la voluntad de Dios no era agradable? ¿Por qué yo pensaba que la voluntad de Dios no era perfecta? Y la respuesta la vamos a conocer a continuación. Vamos a ir a Primera de Samuel, versículo 9, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Primera de Samuel, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Sobrepasaba qué? A cualquiera del pueblo. Y esta palabra Dios la confirma más adelante en 1 Samuel, capítulo 10. Esto que estamos leyendo acá, Dios lo confirma más adelante. En 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23 y 24. Vamos a leer el versículo, a partir del versículo 23. Dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio, aquí está hablando de Saúl nuevamente. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el mundo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Si nosotros recordamos esta historia, este era un rey que estaba siendo nombrado, un rey el cual fue dado por el anhelo no de Dios, sino de un pueblo. Porque antes había un pueblo que estaba allí sofocando a Samuel, porque Samuel era el que Dios había puesto a dirigir el pueblo. Pero Samuel ya era viejito, así como muchos de nosotros vamos pasando los años y nosotros tenemos en esta parte que reconocer que Dios tiene un tiempo especial para nosotros, que Dios quiere usar nuestras vidas, que Dios quiere, sin importar la edad que tengamos. Y Samuel, sin importar la edad que tenía, él era un profeta de Dios, un profeta de Dios que Dios usaba, porque aún desde antes con Ana había una promesa y Dios cumplió su promesa con Ana y levantó a Samuel. Y Samuel empezó a dirigir aún este pueblo con la visión de Dios. Pero luego el pueblo se levantó y empezó a decir, ¿qué será de nosotros? Se llenó de temor, se llenó de ansiedad, así como muchas veces nosotros nos llenamos de ansiedad, así como yo me llené de ansiedad en mi adolescencia para que Dios me sacara de mi condición. Y empezó aquel pueblo a decir, necesitamos un rey, necesitamos un rey. Prácticamente el pueblo estaba diciendo, necesitamos una respuesta de Dios inmediata, una respuesta de Dios ya. Y empezaron y siguieron golpeando la puerta que no debían golpear. Siguieron presionando a Samuel. Y Samuel tuvo que ir a Dios. Y le dijo, Dios mío, ¿qué hago? Este pueblo me está pidiendo un rey. Este pueblo quiere una respuesta inmediata. ¿Qué hago? Así como cualquier profeta, como cualquier pastor, como cualquier evangelista, cualquier maestro, cualquier apóstol debe ir a la presencia de Dios y consultarle. Así hizo Samuel. Samuel fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé qué hacer. Yo soy limitado en mis pensamientos. Es verdad, soy un profeta tuyo, pero tú eres Dios. Tú eres el Dios que todo lo sabe. Yo soy limitado. Y nosotros tenemos en esta parte que reconocer que Dios tiene un tiempo especial para nosotros. Que Dios quiere usar nuestras vidas, que Dios quiere, sin importar la edad que tengamos. Y Samuel, sin importar la edad que tenía, él era un profeta de Dios. Un profeta de Dios que Dios usaba.
porque aún desde antes con Ana había una promesa y Dios cumplió su promesa con Ana y levantó a Samuel. Y Samuel empezó a dirigir aún este pueblo con la visión de Dios. Pero luego el pueblo se levantó y empezó a decir, ¿qué será de nosotros? Se llenó de temor, se llenó de ansiedad, así como muchas veces nosotros nos llenamos de ansiedad, así como yo me llené de ansiedad en mi adolescencia para que Dios me sacara de mi condición, y empezó aquel pueblo a decir, necesitamos un rey, necesitamos un rey. Prácticamente el pueblo estaba diciendo, necesitamos una respuesta de Dios inmediata, una respuesta de Dios ya. Y empezaron y siguieron golpeando la puerta que no debían golpear. Siguieron presionando a Samuel. Y Samuel tuvo que ir a Dios. Y le dijo, Dios mío, ¿qué hago? Este pueblo me está pidiendo un rey. Este pueblo quiere una respuesta inmediata. ¿Qué hago? Así como cualquier profeta, como cualquier pastor, como cualquier evangelista, cualquier maestro, cualquier apóstol debe ir a la presencia de Dios y consultarle. Así hizo Samuel. Samuel fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé qué hacer. Yo soy limitado en mis pensamientos. Es verdad, soy un profeta tuyo, pero tú eres Dios. Tú eres el Dios que todo lo sabe. Yo soy limitado. Háblame para que yo sepa qué hacer. Y Dios vio que tanta era la insistencia de aquel pueblo, que dijo, está bien, como has insistido, te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Como has insistido, te voy a otorgar lo que tú me estás pidiendo. Pero el problema no era la respuesta de Dios. El problema era que ese rey iba a ser escogido de acuerdo a la vista natural del pueblo, a lo que el pueblo veía naturalmente, no a lo que Dios quería. Por eso en esos dos versículos que nosotros estamos leyendo, Dios hace énfasis en esa parte. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. ¿Era hermoso qué? A los ojos naturales. Era hermoso a la vista natural del pueblo. Y más adelante dice que nadie se comparaba a él y que era más alto que los demás. Y por eso, aquí hay una de las razones por las cuales a nosotros muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Porque tenemos malos ojos puestos en lo natural que en lo espiritual. Este pueblo quería, como diera lugar, un rey. Sin importar qué rey era, sin importar, lo único que querían era un rey que fuera bien mozo, un rey que tuviera un buen porte, un rey que tuviera habilidades en la guerra, pero no le importaba si Dios lo aceptaba o Dios no lo aceptaba. No le importaba. Era un pueblo que no aceptaba el no de Dios, porque Dios le estaba diciendo, no, aún no es el tiempo que tengan un rey, porque ustedes van a ser guiados por mi espíritu. Ustedes van a ser guiados por la voz de mis profetas. Aún no es tiempo, le decía aquel pueblo en ese entonces. Y aún, a pesar de que Samuel les advirtió, porque Samuel recibió el mensaje de Dios, y eso lo vemos reflejado, como Samuel le advirtió a ese pueblo, así como Dios utiliza la voz de los profetas, de los pastores y de todos los instrumentos que Dios usa para advertirle al pueblo, así como Dios utilizó la voz del pastor Javier el día de ayer para decir, el día del Señor se acerca. Hay una advertencia y ninguno de nosotros puede negar que Dios no nos ha hablado. Ninguno de nosotros puede decirnos que yo nunca escuché ese mensaje. Cuando vayamos al encuentro con Dios, Dios nos va a decir, ¿recuerdas que yo te hablé? ¿Recuerdas que yo te advertí? Dios está tocando trompeta, amado pueblo de Dios. Dios está tocando trompeta. Y en estos días, Dios aún me hablaba de las trompetas. Y me lo hablaba de una manera sobrenatural. Yo sentía como el Espíritu Santo me estaba hablando. Yo estaba dictando una clase en la Fuerza Aérea Colombiana. Yo estaba allí con un grupo de militares y de repente sonó una trompeta.
¿Y tú qué crees que hicieron todos esos militares cuando sonó la trompeta? Porque ellos por lo general hacen sonar una trompeta y cuando la trompeta suena, ellos sin importar lo que estaban haciendo, se levantaron de la clase y salieron corriendo. Dijeron, profe, lo siento, tenemos que irnos. Se fueron de la clase. Yo nada pude hacer para detenerlos. Nada pude hacer para detenerlos. Yo les dije, si tienen que irse, vayan. Vayan, acudan al sonido de la trompeta. Vayan. Y al mismo tiempo el Señor me hablaba y me decía, ¿sabes por qué ellos están corriendo al sonido de la trompeta? Porque están militando, están vestidos de servicio. Están vestidos de servicio. Aquellos militares tenían su uniforme de milicia. Y cuando escucharon la trompeta, salieron corriendo a ese sonido, a ese sonido. Por eso, si tú tienes puesto el uniforme del servicio, si tú estás sirviéndole a Dios, entonces tus oídos están atentos al sonido de la trompeta y tú sabes qué hacer cuando la trompeta suena. Tú sabes qué hacer cuando ese sonido empieza a llegar a tus oídos. Tú sabes que no importa lo que esté pasando en tu vida en este momento, tú te levantas y empiezas. Y en esa clase donde Dios me estaba permitiendo enseñarles, había un cojito, había un militar que estaba cojito. A él no le importó su condición de la pierna que tenía coja, se levantó, cogió la muleta y empezó a caminar. Empezó a caminar hacia donde venía el sonido de trompeta. Me dijo, profe, yo tengo que ir allá donde nos están llamando, donde nos están llamando. Por eso, amado pueblo de Dios, cuando Dios habla, acude el llamado de Dios, porque somos militantes, somos servidores de Dios, somos servidores de Dios. Si nosotros no acudimos a la voz de Dios, van a haber consecuencias, amado pueblo, consecuencias. Por eso no tengas por poco el sonido de la trompeta, porque el sonido de la trompeta es una advertencia que Dios trae a su pueblo, una advertencia, amado pueblo de Dios. Y esa advertencia fue la que traía Samuel a aquel pueblo de Israel, porque Samuel le advirtió a ese pueblo, les dijo, amado pueblo, lo que ustedes están pidiendo va en contra de la voluntad de Dios. Lo que ustedes están pidiendo, así ustedes se arrodillen, oren, hablen lenguas, lo que ustedes están pidiendo va en contra de la voluntad de Dios. Va en contra de la voluntad de Dios. Aquel pueblo podía hacer lo que fuera, pero iba en contra de la voluntad de Dios. Y Samuel tuvo que advertirles, antes de que Dios nombrara a Saúl como rey, Samuel les advirtió. Samuel les advirtió y les dijo, eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 8, versículo 10 al 18. Ahí nos retrocedimos unos capítulos más, porque Dios quiere mostrarnos este sonido de trompeta que trajo por la boca de Samuel. Y le dijo aquí al pueblo, en 1 Samuel capítulo 8, versículo 10 al 18. Dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, lo más preciado que ustedes tienen, lo va a tomar, sus hijos van a ser arrebatados, el ir en contra de la voluntad de Dios va a empezar a transmitir ese pecado y esa desobediencia sobre sus propios hijos, sobre sus nietos y sobre sus tataranietos. Les estaba advirtiendo Samuel acá, porque Dios dice, yo soy Jehová grande y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Esto era lo que Samuel les estaba diciendo a este pueblo. Este rey que ustedes están pidiendo va a tomar a vuestros hijos y los pondrán en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Los va a poner como escudo en la guerra. Es decir, les estaba diciendo, sus hijos son los primeros que van a morir. Si ustedes van en contra de la voluntad de Dios,
les estaba diciendo Samuel. Y dice aquí el versículo 2, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus propios campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, es decir, humillación, humillación en cautiverio. Porque una cosa es que Dios nos humille y otra cosa muy diferente es que tú seas humillado en cautiverio. El pueblo de Israel fue humillado en cautiverio por 400 años en Egipto. 400 años humillados en cautiverio. No podían tomar sus propias decisiones. No podían tener sus propios bienes. Trabajaban solamente porque los dejaran vivir. Solamente porque los dejaran vivir. Y Samuel estaba advirtiendo esto a este pueblo. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Es decir, por nada de lo que tú trabajes jamás vas a ver el fruto. Jamás vas a ver el fruto. Si nosotros, amado pueblo, vamos en contra de la voluntad de Dios, jamás vamos a ver el fruto. Sea cual sea el llamamiento que tengamos, si caminamos en contra de la corriente, qué tan duro es dar coces contra el aguijón. Qué tan duro es caminar en contra de la corriente de Dios. Qué tan duro es que nosotros nos llenemos de nuestra obstinación y de nuestra terquedad. Es como si tú intentaras subir la cascada del Niágara. Es imposible, el agua es muy fuerte, te vas a hacer daño, te vas a hacer daño, probablemente mueras en el intento, mueras en el intento. Esto era lo que Samuel estaba diciendo al pueblo, le estaba diciendo, pueblo, escucha lo que Dios te está hablando, escucha lo que Dios te está diciendo. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Pero estos no son los siervos que Dios quería. Aquí Samuel estaba hablando de esclavitud. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿En cuál día? En el día del Señor, que era lo que Dios nos transmitía ayer por la boca del pastor Javier, el día del Señor. Porque cuando venga el día del Señor, muchos van a querer despertarse, pero no lo van a poder hacer, porque no escuchamos la voz de la trompeta de Dios a su tiempo. Muchos van a pasar muchas consecuencias, aún del pueblo de Dios, y Dios se entristece por esto, porque Dios no se alegra, porque la voluntad de Dios nunca es traer destrucción a su pueblo, ni traer aflicción a su pueblo. El plan de Dios nunca fue sacar a Adán del paraíso. El plan de Dios nunca fue desechar a Caín. El plan de Dios nunca fue traer un diluvio sobre la tierra. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Pero antes de que venga la destrucción, antes de que venga la aflicción, Dios hace sonar la trompeta. Y Dios nos tiene que decir que no, muchas veces. Muchas veces. Y en medio de ese no, es donde nosotros tenemos que entender que su voluntad es santa, agradable y perfecta. ¿Y qué hizo el pueblo? A pesar de que Samuel les advirtió, a pesar de que Samuel les habló, tal vez muchos pensaron, no, Samuel es un siervito ahí de Dios, no lo escuchemos, él tal vez se envaneció en sus pensamientos, empezaron a mirar a Samuel de una manera diferente y dice la palabra de Dios que no lo escucharon, y siguieron obstinados, porque hubo un cierto menosprecio
hacia Samuel. Hacia Samuel. Por eso nosotros no podemos menospreciar a ninguno de los instrumentos que Dios levanta. A ninguno. Si tú no quieres empezar a sentir el juicio de Dios, es mejor que nosotros acudamos al llamado de trompeta y que nosotros estemos pendientes de las voces de los que Dios está levantando, que se han humillado en la intimidad para servirle a Dios y que en esa intimidad, en ese sacrificio y en esa humillación están recibiendo el mensaje de Dios para transmitirlo a su pueblo. Así como sucedió con Moisés cuando Israel estaba en medio del desierto. Moisés no le hablaba nada a su pueblo sin antes írselo a consultar a Dios. Era un varón que temía la presencia, que temía a la instrucción de Dios. Decía, Señor, este pueblo tiene esto, yo voy a tu presencia, así como hizo Samuel, voy a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a seguir avanzando. Aquí dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 7 al 11. Y Saúl derrotó a los amalecitas. Aquí vemos más adelante todas las consecuencias. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Había una instrucción de Dios acá para Saúl. Había una instrucción de Dios para Saúl. Y en este entonces dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Es decir, que no solamente Saúl fue escogido naturalmente por un pueblo, basado en su belleza, en su altura, en su grandeza, sino que también Saúl se guiaba por sus ojos naturales. Porque Saúl se dio cuenta en esta parte y dijo, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados. Es decir, para Saúl, este ganado era digno de ser salvo. Pero Dios nos transporta aquí a lo espiritual. Porque la palabra amalecitas, todo esto que está hablando aquí en esta parte, hacen parte de un pueblo que era el pueblo de los amalecitas. La palabra amalecitas significa saqueadores. Es decir, que Saúl, en lo natural, tomó su propia voluntad y rechazó la voluntad de Dios, porque para los ojos de él, ese ganado y esas ovejitas que estaban ahí dentro de ese pueblo, eran físicamente atractivas, eran aparentemente atractivas, aun cuando Dios le había dicho, no, tú tienes que acabar con todos los amalecitas, porque los amalecitas son saqueadores. Y Dios nos dice a nosotros como pueblo, tienes que acabar con todo lo que saquea, lo que yo te he entregado, porque si tú no acabas con los amalecitas más adelante van a venir a tu reino y te van a quitar todo lo que yo te he entregado. Todo lo que yo te he entregado. Y esto era algo que Saúl no comprendía. Esto era algo que Saúl no veía. ¿Por qué no lo veía? Porque tenía sus ojos puestos en lo natural, en lo que le apelaba a sus ojos naturales. A sus ojos naturales. Y esto trajo consecuencias. Esto trajo consecuencias para Saúl. Trajo consecuencias a su reinado. Trajo consecuencias aún a su propio ejército. Entonces nosotros nos damos cuenta, pero ¿por qué Saúl desobedeció a Dios? ¿Por qué Saúl no aceptó la voluntad de Dios? Porque definitivamente Saúl no veía la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Saúl tal vez consideraba que la voluntad de él era un poco más perfecta que la de Dios. Y él decía, no, Dios me dio esta instrucción, pero yo veo que tal vez Dios como que de pronto se está equivocando en esto. Mira este ganadito tan bonito, tan gordito, dejémoslo vivo. Dejémoslo vivo. Cuando Dios nos está diciendo, yo quiero que tú mates en ti todas las áreas que están saqueando todo lo que yo te he entregado.
todo lo que yo te he entregado. Y esa es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta, que aún así nos confronte, aún así nos tiemble el corazón, aún así nos cueste aceptarla porque va en contra de nuestros pensamientos, tenemos que aceptarla. Tenemos que aceptarla, amado pueblo de Dios. Y aquí Saúl desobedeció a Dios. Y eso lo vemos aún. ¿Por qué desobedeció a Dios? Lo vemos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Es decir, él tenía más los oídos puestos en otra cosa que en la voz de Dios. Cuando nosotros ponemos los oídos y los ojos en otras cosas y los quitamos de la presencia de Dios, es muy fácil para nosotros deslizarnos y desobedecer a Dios y por consiguiente vamos en contra de la voluntad de Dios. Aquí Saúl puso más los ojos en lo que él veía naturalmente que en lo sobrenatural que Dios quería hacer en ese momento. Entonces nosotros vemos que hay muchas cosas que están afectando nuestro caminar con Dios, que hay muchas cosas que a veces nos impiden aceptar la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas en las cuales Dios nos va a llevar a desprendernos, aun cuando nos cueste. Pero para que nos podamos desprender debe haber una disposición y una voluntad en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que de los hombres es la disposición del corazón y la respuesta es de la boca de nuestro Dios. Así como a Samuel le costó dejar atrás a Saúl, porque Samuel tenía una relación muy cercana con Saúl. Tenía una relación muy cercana y eso lo vemos aún reflejado en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 al 3. Aquí dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Yo me imagino a Samuel en esta parte diciendo, Dios mío, Padre Santo, ten misericordia, que es lo que nosotros debemos hacer. Lo que hizo Samuel, ten misericordia, ten misericordia. Yo me imagino que Samuel pedía perdón para Saúl, decía, Dios mío, perdónalo, por favor, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos somos imperfectos, perdónalo. Pero vino una confrontación tan fuerte para Samuel en ese momento, porque Dios le dijo no. ¿Y quién de nosotros va a contender contra un no de Dios? ¿Quién de nosotros puede contender contra un no de Dios en su soberanía y en su potestad? Porque aquí Dios le estaba diciendo, Samuel, no, no me pidas eso. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a estar pidiendo y luchando contra lo que yo ya decidí? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite. Le dijo, más bien preocúpate por llenarte de aceite. Y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, quita ya los ojos de Saúl. Quita los ojos de Saúl y ponlo en el propósito. Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, es decir, sacrifica eso. Sacrifica eso que te está impidiendo caminar y avanzar. No te quedes ahí en la aflicción, porque esa etapa que ya pasó ya quedó atrás. Ahora yo vengo con una etapa nueva, una dimensión nueva en mi espíritu. Le estaba diciendo el Espíritu de Dios a Samuel. ¿Cómo iré? Decía Samuel, porque Samuel no podía comprender lo que Dios le estaba diciendo. Lo único que tenía que hacer era un sacrificio de negarse a sí mismo y aceptar lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Y dice aquí la palabra de Dios, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Cualquiera de nosotros como cristianos en ese momento, tal vez hubiéramos sido confrontados con esta palabra, te enseñaré.
porque si nosotros nos damos cuenta, Samuel fue utilizado para llamar allí a Saúl, Samuel fue utilizado para profetizar allí dentro de un pueblo, Samuel fue utilizado como profeta, fue levantado, fue instruido desde niño, Dios lo llamó, y cuando Dios le dice, te enseñaré, él dijo, realmente mi Dios, reconozco que hay muchas cosas que todavía tengo que aprender de ti. Hay muchas cosas. Y aquí la palabra de Dios decía antes, en unos versículos antes, que Samuel ya era avanzado en años. Y esto nos confronta a nosotros. Nos confronta a nosotros, porque Samuel ya había avanzado un camino con Dios. Y aún Dios le decía, hay cosas que tú tienes que aprender conmigo. Yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo dijere. Esta vez ya no vas a ser como el pueblo diga. Y ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Ahí vemos el contraste entre el rey que Dios escogió y el rey que el pueblo escogió. Si nosotros recordamos, Saúl fue escogido por cómo se veía, por las capacidades que tenía, por cómo el pueblo lo percibía, un gran guerrero, un buen porte. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a la parte donde Dios escogió a David, nosotros nos damos cuenta que hay un contraste totalmente diferente, nos lleva al otro extremo, porque Jehová le dice a Samuel, Samuel, no mires a su parecer, no cometas el mismo error. No cometas el mismo error, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Acaso no te acuerdas lo que pasó con Saúl? Lo escogieron porque era más alto, era el más acuerpado, su cabeza sobresalía por encima del pueblo, era de buen parecer, pero esta vez yo te quiero enseñar, Samuel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y hay muchas consecuencias por ir en contra de la voluntad de Dios, por no aceptar la voluntad de Dios como santa, agradable y perfecta. Aún hay en nosotros muchas cosas que Dios quiere sacar y hay consecuencias, porque Dios no va a aceptar a nadie que no le escuche. Dios no va a aceptar a nadie que no se humille delante de él. Y esas consecuencias nosotros lo vimos más adelante en 1 Samuel capítulo 16 versículo 14. Ahí vemos las consecuencias que vinieron sobre Saúl por no haber aceptado la voluntad de Dios. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Mis amados hermanos, si tú realmente valoras la presencia de Dios, si tú crees que la presencia de Dios es mayor que la vida misma, entonces sométete a la voluntad de Él, gózate en la voluntad de Dios, aún así no la podamos entender. Aún así tú veas que estás orando, clamando por una respuesta y tú ves que la respuesta no viene, sométete a la voluntad de Dios. Porque ninguno de nosotros queremos pasar por lo que pasó Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando la presencia de Dios se aparta, tú quedas a la intemperie. Tú puedes estar dentro de la congregación, pero quedas a la intemperie de los demonios, quedas a la intemperie de las potestades. Tú puedes estar asistiendo a los servicios, pero si tú no haces la voluntad que Dios te ha dado, si tú no haces la instrucción, si tú no sigues la instrucción que Dios te ha dado, vas a quedar en la intemperie, porque automáticamente vas a estar abriendo una brecha, vas a estar abriendo puertas que Dios no quiere que se abran, porque Dios quiere conservar tu ministerio, Dios quiere conservar tu vida, Dios quiere conservar tus hijos, tu familia, porque el propósito de Dios es bendecirte a ti, bendecir tus hijos hasta tercera y cuarta generación. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no quiere que ninguno de nosotros pierda el propósito así como lo perdió Saúl y que seamos atormentados por potestades, porque esa parte más adelante, si ustedes quieren leerla, nada podía librar a Saúl de esa potestad. David fue utilizado para que trajera reposo temporalmente, pero cuando David se iba de ahí, de ese lugar, volvía la potestad y atormentaba a Saúl. Y Saúl murió clavado en una espada.
en una espada. Y eso fue lo más triste, porque Dios quería que Saúl utilizara esa espada para la victoria, pero esa misma espada fue la que sirvió para que Saúl muriera. Dios no quiere que ninguno de nosotros muera por la espada, porque la palabra de Dios es hecha para dar vida y vida en abundancia. La palabra de Dios es para enseñarte, restaurarte, restituirte. Por eso no aceptes la confrontación de Dios como algo malo, algo negativo, como si Dios no te amara, porque Dios te ama. Porque Dios al hijo que ama, Él lo corrige. Él lo corrige. Dios al hijo que Él ama, Él endereza sus sendas. Por eso aún hasta nuestra oración debe ser totalmente alineada, el ayuno debe ser alineado a la voluntad de Dios. Por nada del mundo nosotros podemos hacer un ayuno para cambiar la voluntad de Dios, porque yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿quién podrá torcer el brazo de Jehová? ¿Quién podrá torcer el brazo de nuestro Dios? Cuando Él tiene una decisión, ¿quién podrá evitar el juicio sobre la tierra? ¿Quién podrá evitar que el día del Señor venga? ¿Quién podrá hacerlo? Ninguno de nosotros. Por más de que nos despeinemos, por más de que queramos utilizar los dones, por más de que queramos ir, porque los mismos dones fueron impartidos por el Espíritu Santo para ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por nada del mundo podemos ni utilizar las lenguas, ni utilizar lo que Dios nos ha dado para ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios nos ha dicho y nos ha dado una instrucción, aún así vaya en contra de lo que nosotros queremos, aún así vaya en contra de nuestras emociones, tenemos que aceptarla y acostumbrarnos a los no de Dios. Cuando Dios te dice no, no es porque Él no quiere, porque muchas veces hemos caído en ese error también. Ya para terminar, quiero decirte esto. Hemos caído muchas veces en un error que Dios te dice que no, simplemente porque Él no quiere. Y ese es un error de nosotros. Y Dios nos va a llevar a entender por qué no simplemente se trata de querer o no querer. Porque no se trata de que Dios quiera o no quiera. Y muchas veces hemos cometido ese error. Y aún eso sucede en los hospitales. Tú vas a un hospital y en una habitación hay alguien que Dios usó los médicos para que se sanara. Mientras que en la otra habitación hay alguien que está muriendo. Hay alguien que está falleciendo. Alguien cuya vida se está acabando. Y empezamos nosotros a decir, tal vez Dios no quiso salvarlo. Dios no quiso salvarlo. Y nosotros no nos damos cuenta del peso que tienen nuestras palabras muchas veces. Y yo le preguntaba eso a Dios en estos días, Dios mío, ¿realmente tú no quisiste salvarlo? ¿Realmente tú no quisiste sanarlo? Porque muchas veces entramos en esa confrontación y decimos, Dios mío, así como Pablo, tengo un aguijón, Dios mío, quítame este aguijón de encima. Sáname, mi Dios, sáname, mi Dios. Tú no quieres sanarme. Empezamos nosotros a entrar en una confrontación. Y el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, no se trata de que yo quiera o no quiera, porque yo no soy como un niño. Yo no soy como un niño, me decía Dios. Yo no soy como un niño rebelde que quiere o no quiere. Yo lo hago con un propósito que ni siquiera mi pueblo muchas veces puede percibir. Porque aún hasta Dios, aún hasta Jesús le decía a sus discípulos, las cosas que yo hago ahorita no las pueden comprender, pero las van a comprender después. Por eso si yo les digo que no ahorita, vas a comprenderlo después y vas a ver la magnitud de lo que yo te estoy diciendo. Cuando yo te digo no, es porque hay un propósito en el no. Cuando yo me quedo en silencio, es porque hay un propósito en el silencio. Pero después de ese silencio, después de ese no, viene un sí de Dios, así como sucedió con el paralítico de Bethesda. Tantos años recibiendo el no de Dios. Cuando llegó aquel año en que se presentó Jesús y le dijo, ahora es el tiempo de que te levantes. Ahora es el tiempo de que sea restaurado. Ahora es el tiempo que reverdezcas en el nombre poderoso de Jesús. Por eso Dios quiere bendecirte, amado pueblo. Dios quiere llenarnos de su conocimiento.
Dios quiere que nosotros sigamos indagando y escudriñando su palabra, porque de la palabra de Él viene la vida. No hay manera en que nosotros podamos tener fe si no es por el mensaje de Dios. Dios nos habla para que en nosotros haya un sacudir espiritual, para que haya un avivamiento. Un avivamiento no solamente abrir los ojos y ya, un avivamiento es lo que hacen los médicos cuando alguien está muriendo, que le hacen un electroshock y cuando le hacen un electroshock empieza el cuerpo a sacudirse. Empieza el cuerpo a sacudirse y empieza el cuerpo a vibrar y empieza la corriente a pasar por el cuerpo y empieza ese cuerpo a sentir que todavía tiene que vivir, tiene que ser despertado, pero es necesario que el corrientazo se sienta, es necesario que ese sacudir se sienta para que haya un avivamiento en nosotros, un avivamiento. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, un pueblo que sea entendido, un pueblo que no se pierda más por falta de conocimiento. Por eso Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ha venido a sacar toda falsedad de nuestros corazones, ha venido a sacar toda religión de nuestros corazones, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos en la verdad, pero no estamos en la verdad y Dios nos quiere llevar a toda verdad. Dios nos quiere llevar a toda verdad, para que a través de esa verdad tú seas libre en el nombre poderoso de Jesús, para que toda carga que te está agobiando, todo peso que te está agobiando, toda enfermedad que te está agobiando en el nombre de Jesús, sea quitada de tu corazón y de tus pensamientos. Por eso, escucha lo que Dios te dice. Escuchemos, amado pueblo, abramos nuestros oídos a la voz de Dios y recíbelo en tu corazón y di, Padre, yo acepto esto que tú has traído a mi vida. Yo acepto esto en el nombre poderoso de Jesús. Yo no quiero ser como Saúl. Si tú me dices que yo acabe con todos los amalecitas en mi vida, con todo lo que saquea tu bendición, con todo lo que saquea tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús, así lo voy a hacer. Aún así no lo entienda, aún así no lo comprenda, me voy a someter a ti en el nombre poderoso de Jesús, así como se sometió a Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu condición y vete al lugar que yo te mostraré en el nombre poderoso de Jesús. A pesar de que Abraham no entendía, a pesar de que Abraham no sabía qué era lo que iba a suceder, él se sometió a la voluntad de Dios y dijo, Padre, aun cuando no lo pueda entender, hoy confieso con mi boca, así como el Espíritu Santo quiere que tú abras tu boca y lo creas con tu corazón. Tu voluntad, dile a nuestro Dios allí donde estás, tu voluntad es santa, agradable y perfecta. Tu voluntad es santa, agradable y perfecta. Tu voluntad no se mezcla con la oscuridad. Tu voluntad no tiene margen de error. En tu voluntad hay gozo. En tu voluntad hay complacencia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, mi Dios, síguenos enseñando, síguenos instruyendo y llévanos a ser ese pueblo, esos militantes, mi Dios, que cuando tú toques tu trompeta, mi Dios, nos lleves, mi Dios, a levantarnos y correr al llamado. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel nombre que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Camina y sigue caminando en la luz de Dios. No te mezcles con las tinieblas y camina en el nombre poderoso de Jesús a lo que Dios te ha llamado a hacer. Sírvele a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y más allá de tus fuerzas, en el nombre poderoso de Jesús, y ríndete ante Él. Ríndete ante Él y dile, Padre, aquí estoy para servirte en lo que tú me pongas. Si tú me pones a hacer esto en la congregación, en la iglesia, a donde tú me lleves, así tú me lleves a otra nación, así tú me lleves a otra ciudad, allí te serviré en el nombre poderoso de Jesús. Pero lo único que yo quiero, mi Dios, es que si yo voy a esos lugares, que tu presencia vaya conmigo, así como decía Moisés, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Padre Santo, si tú me envías, Padre, que tu presencia vaya conmigo. Que tu presencia vaya conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Yo te doy a ti la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, porque ¿quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú? No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.